Que el Señor les bendiga, que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bueno, estamos aquí ya listos. Su hermanita Lorena está lista desde temprano para darle gracias al Señor. Vamos a inclinar allí donde usted está, vamos a inclinar nuestro rostro, le vamos a dar gracias a nuestro Dios por tantas maravillas que nos ha hecho, por tanta misericordia, tantos milagros que nos ha hecho. Con solo el hecho ya de haber amanecido ya es bastante, ¿verdad? Bueno, que este día todo lo que el enemigo tenía preparado para nosotros en el nombre poderoso de Jesús se va a deshacer, se deshace, porque nosotros somos el pueblo amado de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, Padre misericordioso, gracias Señor por este día tan hermoso que tenemos hoy en esta mañana, por haber abierto nuestros ojos, por habernos permitido, Señor, darnos cuenta que nuestro intelecto está activo, Padre Santo, y nos da cuenta, Señor, de que tú eres el Dios único, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Gracias, Padre amado, gracias por tanta misericordia en este día, Señor. Yo te pongo especialmente a toda mi familia para que tú la cubras desde la corona de sus cabezas hasta la planta de sus pies, Padre amado, y las de todas los que estamos aquí, Señor, estén lejos o cerca. Padre mío, tú los conoces, Señor, a cada uno. Especialmente te pongo hoy al hijo de Susana, a Andy Cabrales, Padre, que ella está desesperada porque su hijo, Señor, está con bajo autoestima, está, Señor, depresivo. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia y entra a ese hogar, entra a esa casa, Señor, y saca todo lo que no es agradable, lo que no es bueno delante de ti, Señor. Y Dios Todopoderoso, te lo ponemos a Andy en tus manos, Señor. Hoy en este día, Señor, en este día, que su madre Susana pueda ver, Señor, pueda empezar a ver, Señor, y a caminar en tus caminos. Si es que hay alguien que ha dejado tus caminos, Señor, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Yo no les conozco, pero tú sí les sabes. Tú los conoces, Señor, desde siempre, Padre Santo. Cada salida, cada entrada, cada andar, cada levantar delante de ti, Padre Santo. Te pido, Señor, que ayudes también a la hija de la hermana Rosy, Padre Santo, y así a cada uno, Padre bendito. Al final estaremos orando por todos los hijos, Padre. Bueno, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hermanita Susana, acabamos de orar por Andy Cabrales, que el Señor haga la obra que tiene que hacer en cada hijo de Él, en cada hijo de Dios. Él tiene un plan y yo sé que tiene un plan para Andy, pero usted como mamá tiene que ponerse de rodillas a buscar de la presencia del Señor. Si se ha alejado del Señor, si hay algo que ha pasado, en el nombre de Jesús se cancela. Al final del programa vamos a estar orando por usted. Quédese ahí, que ahí está todo el equipo de oración ahora mismo. Bueno, vamos a iniciar en este momento con el devocional de la madrugada, dándole gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios Altísimo. Antes que se vaya Susanita y que termine el tiempo, déjeme decirle que la hija de nuestra hermana Argelia, que está ahí, ella estaba en una situación muy difícil, pero Dios ha contestado. 5 años le duró a ella para que el Señor le contestara. Todo el equipo de oración le estuvo ayudando también en oración y ella ya está sana, la declaramos en el nombre de Jesús Todopoderoso. Al Dios, estamos alabando al Dios que tiene todo poder. Déjeme ver si tengo aquí todo el volumen. Bueno, vamos a bajarle un poquito volumen aquí a los cantos para que nos enfoquemos en el mensaje del día de hoy, en el devocional. Qué hermoso. Bueno, déjeme decirle que ayer estaba yo leyendo sobre Pedro. Fíjate que yo me acordaba de lo que dijo un maestro. Estábamos en la clase y dijo el maestro: cómo me encantaría, dijo, me gustaría
que Pedro estuviera en esta clase, porque Pedro haría las preguntas que nadie se atreve a preguntar, haría las preguntas que todos tenemos en nuestra mente, haría las preguntas que aquel que le da vergüenza, que el que es tímido preguntar, quedaría satisfecho porque alguien más lo hizo. Que me gustaría que Pedro estuviera aquí hoy en esta clase. Qué hermoso, porque Pedro, el tema que yo escogí hoy es Pedro amigo. Mire, Pedro compañero, Pedro cercano a la vida de Jesús. Qué hermoso. Usted y yo estamos cercanas a la vida de Jesús. Hoy vamos a ver todo esto. Es algo extraordinario, algo hermoso de saber cómo Dios nos habló un día de la misma manera que le habló a Pedro. Y Pedro llegó a tomar un papel importante en la vida de Jesús. No solamente Jesús para la vida de Pedro, sino también Pedro para la vida de Jesús. Mire, ahora vamos a ver eso, esposa, eso, nena, eso. Bueno, eso vamos a ponerlo al final, hermanita, porque ahorita estamos en el mensaje. Después vamos a estar orando por los hijos. Bueno, entonces les decía yo que Pedro era un hombre que hacía preguntas que nadie hacía, que nadie se atrevía a hacer. Entonces aquí vemos que Pedro crecía realmente paulatinamente. Pedro no creció de la noche a la mañana. Pedro era el hombre antiguo, el que Jesús conoció en la pesca, pero Jesús lo llamó a él por su nombre y le cambió el nombre. Dios cambió, pulió a Pedro, así como nos cambió a nosotros, así como nos llamó. Jesús, algo muy hermoso que yo siempre he dicho, que Jesús no nos llama por nuestro pecado, nos llama por nuestro nombre. Qué difícil sería para nosotros que Jesús, Dios mismo, el Espíritu Santo nos está recordando a cada momento el pecado antiguo. No tendríamos paz, pero Dios es tan misericordioso, tan hermoso, que Él ha puesto paz en nuestro corazón, ha puesto paz en nuestro intelecto, para que nosotros podamos proseguir, avanzar, crecer en el Espíritu, crecer en lo que es la vida espiritual. Fíjate, vamos a ver aquí en Mateo, en Juan 1:42, cómo Jesús le habla por primera vez a Pedro. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Estamos en Juan 1:42. Dice así. Aquí vemos nosotros de que antes de seguir a Jesús, Pedro, su hermano y varios estaban siguiendo a Juan el Bautista. Entonces, pero Juan hablaba de Jesús, Juan hablaba de ese Salvador que venía, de ese Mesías que venía. Entonces, ellos conocieron a Jesús, pero ellos no se dirigieron a Jesús, Jesús se dirigió a ellos. Y mire lo que dice aquí en Juan 1:42, dice: y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón. Mire, tú eres Simón, porque así se llamaba Pedro. Tú eres Simón. Dice: hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en griego, quiere decir roca en griego. Mire qué lindo, cómo Dios le cambió el nombre. Y en Apocalipsis habla de que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, Él nos dará una piedrecita con un nombre nuevo, que solo ahí, hasta en ese momento, nosotros sabremos el nombre, nuestra lista, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero con un nombre nuevo. Qué hermoso. ¿Acaso usted y yo no quisiéramos saber qué nombre es aquel hermoso que el Señor nos cambió cuando nos cambió nuestra vida de vivir diferente? El sábado tuvimos un bautismo. Y como decía la hermanita Lidia y el pastor Vega, decían que
Obviamente, cuando el Señor nos sumerge en agua y nos levanta, nosotros dejamos al viejo hombre. Todo lo que éramos capaces de hacer antes por ignorancia, porque no le conocíamos al Señor, ahora ya no somos capaces porque tenemos una mente, tenemos un corazón, ojo y oídos espirituales que nos llaman a hacer lo correcto, nos llaman a hacer lo diferente de antes. Ya no somos capaces ni siquiera de hablar, ni siquiera de hacer lo que hacíamos antes, porque ya Cristo tocó nuestro corazón. Pedro era un hombre anteriormente así, pero cuando Cristo lo vio a él, Cristo vio en Pedro. Fíjate que yo ayer que estaba leyendo y estaba preparando el devocional para el día de hoy, estaba viendo varios versículos de la Biblia referente a Pedro. Y aquí nos damos cuenta una cosa, que como yo le decía, Pedro iba cambiando poco a poco. Nosotros hemos cambiado poco a poco. No fue que hoy aceptamos a Cristo, que hoy lo conocimos y ya mañana éramos diferentes. No, el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en cada uno de nosotros, a moldear nuestra forma de vivir, no nuestro carácter, porque muchos de nosotros todavía tenemos un carácter con el cual tenemos que lidiar. Todavía tenemos costumbres con las cuales tenemos que lidiar. Todavía tenemos actitudes con las cuales todavía tenemos que lidiar. Todavía tenemos acciones con las cuales tenemos que lidiar. Pero de algo sí estamos seguros, es que cuando Cristo tocó nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, nos dio un entendimiento, nos abrió a nosotros otro mundo del cual nosotros éramos totalmente desconocidos y pudimos ver lo que hacíamos atrás con lo que podemos hacer hoy para la vida de Jesús. No sé si usted me está entendiendo lo que Dios te está hablando hoy en esta mañana. Yo no sé tu situación, yo no sé lo que tú estás pasando o lo que tú has hecho anteriormente, pero que ahora tú conscientemente sabes que ya no lo puedes hacer, porque no es que no lo puedas hacer, es que ya no lo quieres hacer, porque como decía Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque yo no quiero perder mi salvación, yo no quiero perder la identidad nueva que Dios me ha dado en él, yo no quiero perder mi relación con Dios, yo no quiero perder esa gran victoria que me espera cuando Cristo nos llame a su presencia. Yo no sé si usted está entendiendo. Dios va a tocar, desde que te tocó a ti, va a tocar a toda tu familia. A Dios le interesa toda la familia completa. Le interesa desde el más pequeñito hasta el más anciano. Le interesa toda nuestra generación. Por eso nosotros debemos de estar orgullosos, debemos de estar orgullosos, digo yo, no en la parte altiva, sino en la parte de decir privilegiados, es la palabra correcta. Debemos de sentirnos privilegiados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho hombres y mujeres nuevas en Cristo Jesús. Qué hermoso. Cuando Él toca en nuestro corazón, la mente de nosotros se abre y decimos, ¿por qué no te conocí antes, Señor? ¿Por qué yo no te conocí antes? ¿Qué estaba yo pensando? Y se lo digo así abiertamente. Yo me pongo a pensar todo lo que yo hacía antes y yo ahora le digo, Señor, perdóname porque yo no te conocía, porque yo no sabía que esto era malo delante de ti, que yo pecaba delante de ti, que yo hacía que entristecer tu corazón. Pedro andaba en el vulgo, andaba con todos los pescadores, Pedro andaba con todos aquellos y probablemente Pedro era, imagínate que sí, cómo era la vida de Pedro aquí, que Pedro era el audaz. Pedro era el que hacía las preguntas. Pedro era el que tenía un carácter explosivo. Pedro era aquel que no pensaba al principio, sino que actuaba y hasta después recapacitaba. Pero Jesús, cuando vio a Pedro, no vio eso realmente en Pedro, sino que vio, como yo decía, Él no vio las debilidades de Pedro. Él no vio la vulnerabilidad de Pedro. Él no vio las posibilidades
sino que vio el potencial que Pedro tenía. Y eso es lo que el Señor está viendo a ti. Dios te está queriendo que tú trabajes para el ministerio del Señor en la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? En llevar el evangelio a otras. A veces no es necesario hablar, sino con nuestra actitud. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios te está hablando hoy. Entonces aquí yo escribía cuando estaba hablando que Jesús poco a poco iba trabajando en la vida de Pedro. Pedro llegó a ser uno de los siervos. Imagínate esta gran cosa que Pedro llegó a ser en la vida. Jesús cambió a Pedro, por supuesto, pero Pedro fue un instrumento muy grande en la vida de Jesús. ¿Por qué dice esto la hermana Lorena? Porque la Biblia nos va a enseñar cómo Pedro, en el tema que yo puse, Pedro el hombre antiguo, Pedro el amigo, Pedro el compañero de Jesús. Cuando nosotros tenemos un amigo, yo no sé si usted tiene amigos, yo le decía a la hermana Lidia, yo tengo muchas amigas, pero lejos, que no viven aquí, no viven cerca de donde yo estoy. A veces no todos nosotros necesitamos una amiga, un confidente, una confidente, alguien que a mí me encanta oír cuando yo oigo de esas personas que dicen, yo tengo una amiga hace 50 años, hemos pasado tantas cosas buenas y malas, ha estado conmigo en las buenas y en las malas, me ha aconsejado. Todos nosotros, a pesar que somos cristianos, hay momentos de debilidad, hay momentos que nos sentimos tristes, nos sentimos solos, a pesar que estamos rodeados de personas, pero no es a veces de la familia que queremos estar, sino de un amigo, porque hay cosas que nosotros no le podemos contar a la familia, sino a un amigo. Y ese amigo, yo digo, Señor, yo sé que tú eres mi amigo, yo sé que yo puedo contar contigo, que yo te lo puedo contar, pero a veces necesitamos verlo. Necesitamos ver al amigo que esté presente ahí, que toque tus manos, que te abrace en momentos difíciles y que te dé palabra. Aunque Dios nos la da por medio del Espíritu Santo, pero a veces nos sentimos que algo nos hace falta. Y como seres humanos es lógico. Bueno, y aquí decía cómo Pedro es uno de los siervos más fascinantes, más importantes en la vida de Cristo y en las Sagradas Escrituras, que dejó su marca, su huella en las Sagradas Escrituras. Pedro, aquel hombre que era del vulgo, como yo decía, era del montón, era un pescador. Quizá la forma de hablar de Pedro no era la forma correcta. Tuvo que ser moldeada su forma de hablar, su forma de actuar. Imagínate cómo actuaba Pedro y cómo habrá sido Pedro antes. Pero como yo digo, cuando Jesús vio a Pedro por primera vez, vio y con esa mirada profunda que el Señor le hizo, pudo traspasar y ver lo que había dentro de Pedro. ¡Qué lindo! ¿Qué hará? Yo ayer cuando leía esto estaba poniéndome a pensar, Señor, ¿qué pasaría si tú estuvieras frente a mí como vistes a Pedro y me vieras a mí? ¿Qué encontrarías dentro de mi corazón? ¿Qué encontrarías dentro de mi vida, dentro de mis pensamientos que no te agradaría? Pero te pido, Señor, que eso sea lo que tú cambies en mí, porque yo quiero, como decía Pablo, decía, a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es débil. A veces ¿cuántos de nosotros queremos orar, queremos actuar, queremos guerrear, queremos predicar? Pero el miedo. A veces, o el decir, no, es que yo no lo voy a poder hacer, porque se nos olvida que es Cristo el que cambia, el que santifica, el que purifica, el que levanta, el que transforma, el que hace todo lo imposible posible. Bendito sea el nombre del Dios Altísimo. Entonces, tan amigo de Jesús era Pedro, que en el tiempo se convirtió en el líder más importante
importante. Imagínate, en el líder más importante de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva, aquel hombre que andaba siguiendo a Juan primero, porque la Biblia lo dice, que seguían a Juan el Bautista y ellos oían hablar de un Mesías. Claro, todos los judíos todavía hasta el día de hoy esperan al Mesías. Ellos también estaban esperando al Mesías, pero Juan decía que él ya había llegado, que él andaba allí entre medio de ellos, pero ellos nunca habían visto a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, dice que Jesús lo miró. Voy a volver a leer y dice: y trajo, porque quien vino primero fue su hermano. Escuche bien, dice así. Lo voy a leer mucho más atrás para que usted entienda. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. De lejos lo seguían. Pero ellos estaban oyendo todo el evangelio de Juan, todo lo que Juan hablaba, todo como Juan bautizaba, lo que Juan decía, la palabra ya había entrado a ellos. Solamente necesitaban encontrar a Jesús, que Jesús los llamara por su nombre. Entonces dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mire, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús lo miró directamente. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que es la roca. Como yo decía, mira qué hermoso como el Señor, y él no le dijo en ningún momento: no, Señor, yo no me llamo así, mi nombre es tal. Dios siempre nos quiere cambiar, nos quiere dar todo nuevo en él. Entonces dice, Pedro hacía preguntas que muchos no se atrevían a hacer. Como yo decía, ¿cuántas veces hemos estado en una reunión, en la escuela, en el trabajo, con algún grupo de amigos, pero no nos atrevemos a preguntar porque por muchas razones? Una de las razones es porque somos tímidos. Tenemos miedo que nuestra pregunta la tomen como una pregunta ignorante, o que crean que somos ignorantes, o tenemos miedo de que no nos vayan a responder, o que se vayan a burlar, a reír de nosotros. Y Pedro no tenía miedo de nada de eso. Pedro preguntaba y no le importaba quiénes estaban alrededor. Él quería saciar su pensamiento, su corazón, y que la gloria de Dios, la palabra de Dios entrara y penetrara más en él, y estar más seguro él de la fe que tenía en Cristo Jesús. Yo no sé si usted está entendiendo. Cristo te está invitando a que le conozcas, te está invitando porque él ya te vio, ya vio en nosotros lo que nosotros somos. Tal vez nuestro pecado no nos deja avanzar porque siempre estamos machacando el pecado en nosotros, pero él no nos llamó por nuestro pecado, nos llamó por nuestro nombre. Qué hermoso, porque Cristo es el que quiere que tú vivas una vida en paz, una vida conforme al corazón de Dios, una vida distinta, diferente, porque él ya entró, ya tocó tu corazón por medio del Espíritu Santo. Qué hermoso, porque nosotros ya no pertenecemos al grupo que pertenecíamos antes, ahora pertenecemos a un grupo santo, y que cada oración que nosotros hagamos le invitemos al Señor a que transforme, a que nuestra vida nos haga él conforme a su voluntad, pero que también él tome control de todo lo de nosotros y se haga poco a poco, que paulatinamente, como lo hizo con Pedro, nos pula. Fíjate que yo ayer decía, cuando Jesús vio a Pedro, realmente él vio en Pedro mucho más allá de lo que aún él mismo no sabía que era capaz de hacer. Fíjate, una gran convicción, una gran historia que Dios vio en la vida de Pedro, y él que era Pedro, la estaba ignorando, porque nosotros no sabemos nuestro futuro, nosotros no sabemos qué es el futuro que nosotros vamos a tener, cómo vamos a morir, qué es lo que vamos a hacer, ni siquiera sabemos lo que vamos a hacer hoy por la tarde.
Pero el Señor lo conoce todo, el Señor lo sabe, con solo que sea conforme al corazón de Dios, conforme a sus deseos. Deseos, dice, pensamientos de bien tengo para con vosotros y no de mal, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que habita ya en nuestra vida. Quien quiere mal es el enemigo, y a veces, muchas veces, a Él sin querer le damos entrada en nuestra vida cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando estamos creyendo más lo que dice aquel hombre, lo que dice más el doctor, lo que dice más el abogado, lo que dice más aquella persona. Hay muchos que pretenden ser amigos, mas no lo son. Nosotros debemos de confiar plenamente en Cristo Jesús, plenamente en Dios, porque amigos realmente, amigos, aquel amigo que dé la vida por ti, no lo hay, solamente hay uno, y a ese uno que está en nosotros cuando estamos tristes, cuando estamos llorando, cuando estamos en una situación difícil, a ese es el que ignoramos. Queremos un amigo, como yo decía, literal, verlo literalmente allí, que nos dé una palabra, y a veces a ese amigo le estamos más agradecidos que a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo. Fíjate cuántas veces, como yo decía, hemos estado en situaciones difíciles, en momentos que tenemos una duda, pero no hacemos la pregunta por vergüenza. Pedro preguntaba. Muchos no preguntaban porque por vergüenza al que dirán, quizás porque entre ellos se reían entre ellos y ellos se sentían avergonzados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido avergonzados porque en más de alguna ocasión hemos hecho una pregunta y alguien se rió? Pero el maestro nos sacó a flote. El maestro quizá dijo, o la persona a la que le preguntamos quizás dijo, lo que ella preguntó o lo que él preguntó es correcto. Es así como ella piensa, así como él piensa, es correcto. Y los demás que se burlaron de nosotros quedaron burlados. ¿Cuántas veces ha pasado? Muchas veces. Y sin embargo, Pedro no se quedaba con la duda. Pedro siempre preguntaba. Y hoy vamos a ver varios versículos así. Entonces yo decía, Jesús miró a través de él con una mirada penetrante. Jesús pudo ver más allá de las habilidades, de las posibilidades que Pedro tenía frente a él. Qué hermoso. Entonces aquí vamos a ver en el versículo, nos vamos a ir a Juan 6:60. Mire, aquí ayer anduve yo buscando todo esto para ustedes, para traerles esta palabra. Juan 6:60 dice así. 6:60 dice así. Al oírla, Jesús aquí estaba dando un mensaje. Aquí vemos de que Jesús, no solamente los discípulos que nosotros conocemos eran los discípulos de Jesús. Jesús tenía mucha gente que le seguía. Discípulo es aquel que ha sido aprendido, que ha sido enseñado por un maestro. Jesús era el rabí, era el Mesías, era Jesús, el Dios hecho carne. Y él tenía mucha gente que le seguía para todos lados. Pero él tenía que elegir entre toda esa gente a 12, que eran los 12 discípulos que nosotros conocemos. Pero aquí vemos que muchos sabían la ley, sabían la palabra de Dios, habían sido instruidos por Jesús y sabían de lo que el nuevo mensaje que Cristo traía. Sin embargo, dice aquí en el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire, ¿quién la puede oír? ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba del pecado que ellos estaban teniendo en ese momento. El día sábado, yo les comentaba a las hermanas de que nosotros a veces a la misma familia tenemos que decirle cuando está mal, pero en una forma
en una forma no como poniendo el dedo enfrente de ellos o señalándole el problema, sino haciéndoles ver con amor, pero sí enseñarles lo que dice la palabra. Y Jesús era firme en el mensaje que él traía, y ellos lo sentían duro el mensaje. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a veces a una iglesia y hemos encontrado que el mensaje es duro, pero en nuestro adentro, en lo muy íntimo de nosotros decimos, tiene razón, es verdad, porque la Biblia lo dice? Es que ahora queremos oír aquellos mensajes que hablan de prosperidad, que hablan de mucho dinero, que hablan de milagros, de enfermedad, hablan de tantas cosas, pero es que Jesús lo hizo sin necesidad de hablar tanto de eso. Jesús hablaba del pecado. A veces nosotros tenemos el pecado dentro de la casa, por eso no hay sanidad, por eso no hay tantas debilidades, hay problemas de depresión, hay problemas de baja autoestima, hay problemas de que nos sentimos desesperados, no podemos dormir, hay tantas cosas que nos desesperan, no encontramos la salida. ¿Por qué? Porque nosotros profundamente no le hemos permitido al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Nosotros queremos trabajar más que el Espíritu Santo. Nosotros queremos hacer a veces el trabajo de Jesús, especialmente con los hijos. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hijos tienen problemas y nosotros queremos solucionárselos antes de que Jesús venga. Jesús a veces quiere tratar a la persona, quiere tratar directamente con la persona, pero nosotros estamos haciendo el papel. Queremos ayudarle a Dios en las cosas, en los planes que Él tiene. A veces Dios dice no y nosotros decimos sí. Mire. Entonces dice aquí, al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. O sea que toda la gente que estaba ahí, algunos dijeron, no, dura es tu palabra, y empezaron a irse. Pero Jesús sabía que dentro de los discípulos de él habían muchos que estaban murmurando también de todo esto. Entonces dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque Él les estaba hablando de una vida eterna. Ellos estaban poniendo sus ojos, su mirada en lo que está pasando hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo la mirada en lo que está pasando hoy, en mi situación que tengo hoy, en la necesidad que tengo hoy? Pero entonces, ¿por qué decimos creer en Cristo Jesús? ¿Por qué decimos que Él lleva mis cargas? ¿Por qué decimos que Él tiene todo poder si nosotros no estamos creyendo, no estamos permitiendo que Dios paulatinamente, como trabajó en Pedro, trabaje en nosotros, en nuestra vida, en nuestro cambio? ¿Acaso usted no piensa que alguien no se puede sentir desesperado de haber perdido un negocio? ¿Alguien no se puede sentir desesperado de haber perdido un trabajo, una entrada? Claro que sí. Pero confiamos en Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Jehová Jireh. ¿Acaso alguien no se puede sentir desesperado cuando oyó una mala noticia del doctor? Pero ¿quién es el que sana? El doctor. ¿Cuántas veces el doctor se ha equivocado? 6 meses le damos de vida y la persona ha vivido más de 15 años. Porque estamos poniendo las cosas en otras cosas. No nos estamos enfocando. El problema lo estamos viendo más grande que el poder de Dios. Dios tiene todo poder. Dios tiene el poder y Él quiere. Él quiere. Mire Jesús cómo hizo ese cambio en Pedro. Algo muy hermoso que viene aquí. Entonces dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros?
¿Acaso nosotros nos queremos ir del evangelio porque el evangelio es duro cuando realmente hay un trasfondo, un mensaje que tiene un trasfondo de que nos alienta a que el problema no es nada para Dios? El problema, nosotros tenemos un Dios más grande que ese problema que nosotros tenemos. Pueden ser muchas clases de problemas, pero Dios todo lo tiene en control. Dios todo tiene en control. Por eso nosotros ya no debemos de llamar a la enfermedad como mi enfermedad. Ya no debemos llamar el problema como mi problema. Ya no debemos de llamar a la situación como mi situación. Ya no debemos de llamar a las cosas, hay que llamarlas como son. Y declarar que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros tenemos un Dios más poderoso que aquella situación, que aquella enfermedad, que aquel problema. Dios tiene el control de todo. Nosotros, el problema es que nos estamos enfocando en lo que estamos viendo frente de nosotros, pero no en lo espiritual. Yo les ponía el ejemplo de la amiga. A veces queremos que una amiga nos abrace, que la amiga nos diga no te preocupes, pero esa amiga nos puede fallar. Ese amigo nos puede fallar, pero aquel que está contigo, la presencia de Dios, está contigo siempre. Es hermoso. Entonces dice, mire, aquí vemos cómo Pedro, cuando el Señor Jesús se sintió triste en su corazón, que vio que muchos se habían ido y les dijo, ustedes también se quieren ir, porque lo vio a ellos como no sé si yo pueda seguir el evangelio, no sé si yo, porque tengo que cambiar tantas cosas, no sé si yo... Jesús conocía los corazones y los pensamientos, pero hubo algo muy lindo. Mire lo que dice aquí. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Era lo que todos quizás estaban preguntando, pero ¿a dónde vamos a ir, Señor? ¿A quién le vamos a escuchar? ¿A ti, a Juan o a quién? Pero mire cómo él le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres, mire qué lindo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Mire qué hermoso. Aquí estamos viendo nosotros que Jesús lo conocía todo, pero un amigo es aquel que te va a sacar de un problema rápido, que cuando todos te estén juzgando, tu amigo sea el primero en decir no. Así como Pedro era amigo de Jesús. No solamente era el hombre que Dios estaba puliendo por medio de Jesús en la tierra. Jesús estaba siendo muy importante en la vida de Pedro, pero Pedro fue importante en la vida de Jesús estamos hablando en lo humano, porque todos estaban indecisos, pero cuando Pedro hablaba, él era el líder. Todos ya se les olvidaba entonces lo que habían hecho. Por eso fue muy importante. Jesús, que lo conoce todo y sabe todos los pensamientos que nosotros tenemos, todos los sentimientos que hay más profundos en nosotros. Pedro era el que Jesús tenía que tocar más que todos los demás, porque los demás eran accesibles, pero Pedro era el líder, el que guiaba. Entonces, mira, aquí vemos esto y vemos cómo Jesús al sentirse que Pedro estaba dando la cara, se puede decir, que Jesús no lo necesitaba, pero Pedro estaba dando la cara por Jesús. Aquí vemos que Cefas, Pedro, la roca, mire, Cefas, Pedro, la roca, era Simón, y mire lo que Jesús le puso, Cefas, que en griego significa Pedro. ¿Y qué significa Pedro? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que significa nuestro nombre? Y Pedro significaba roca. ¿Y qué le dijo el Señor a él? Que a él le iba a dar las llaves para que él atara arriba en los cielos, atara en la tierra, y que él iba a estar
sobre él, sobre él, sobre él. Por eso la iglesia, muchas iglesias que no voy a mencionar aquí porque no viene al caso, pero dicen que Pedro fue la primera el que formó la primera iglesia. No, Pedro fue una persona muy importante para, como yo dije, para la iglesia del primer siglo. Una persona muy importante, sí, pero no lo fue todo también. Ahora, yo me estoy enfocando en Pedro porque muchos de nosotros somos como Pedro. Muchos de nosotros teníamos una vida fuera de Dios como Pedro. Y quizás tenemos muchas preguntas que aún queremos saber de Dios. Queremos saber, pero nadie se atreve a preguntar y nadie se atreve a profundizar la Biblia porque les da pereza, porque les da ese sueño profundo. Ahora me pasó en la mañana a mí. Me levanté, me cepillé mis dientes, vine, prendí todas las luces, puse todo con lo que predico. Andaba muy bien y ya cuando me senté aquí a empezar a orar para presentarme yo sola delante del Señor, empezó un abostezamiento. Empecé a bostezar que me paraba la oración y empecé a sujetar. Porque el enemigo va a tratar de poner cualquier obstáculo. Anduve bien, le dije yo al Señor, haciendo todo, pero ahora que ya me presento, que me vengo a presentar delante de ti, comienza el abostezamiento, comienza el deseo de comenzar la oración fuerte y luego venir bajando. No, Señor, ayúdame tú. Yo soy el Pedro, Señor. Yo soy Lorena, la humana. Haz esto en mí. Mire, así se me fue, rapidito se me fue esto y empecé a sujetar, a poner a toda mi familia. Lo primero que debemos de hacer es, antes de orar por alguien más, orar por tu familia. Y después, orar por todos los demás hermanos, sea que los conozcamos o no los conozcamos. ¿Por qué? Porque el enemigo está tan enojado que va a comenzar a actuar en tu familia. A veces nosotros queremos hacer más por los demás, pero no hacemos nada por los nuestros. Por eso muchas veces ni nuestra familia nos cree, por la misma situación. Nosotros debemos de orar por los nuestros y después orar por todos los demás. Orar por todos los siervos del Señor, sus familias, sus situaciones, sus necesidades, sus debilidades, ¿verdad? Para poder nosotros llegar al corazón de Dios, porque si solo también oramos solo por nosotros, mi familia, creo que no agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de ser solo para adentro. Yo solo para adentro. No, mire, ahí está hablando la hermanita Elizabeth Sánchez de que ya le dieron los papeles. Hace mucho estamos orando por los papeles de ella. Este es un testimonio tan grande que tenemos que, mire, era difícil que le dieran sus documentos, pero a ella ya se los dieron, ya el Señor, ella no me dejará mentir, que hace mucho le dije yo, hermana, se los van a dar, pero hermana, yo no puedo porque ya mis hijos están grandes y que, hermana, tenga fe. Usted no piense en esos documentos. Piense que hasta mire desde cuándo usted no tiene. Y mire, nunca ha sido deportada, nunca ha tenido problemas. Ahora menos va a tener problemas, hermana. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta del Señor. Entonces, bueno, aquí les decía yo cómo Jesús amaba a todos, pero Pedro sobresalía porque en muchas ocasiones, muchos dudaban, murmuraban de Jesús. Y Pedro siempre salía al encuentro de su amigo, a tratar de defender a su amigo, a tratar de darle, de decirle a los amigos, yo creo en él. Nosotros estamos viviendo aquí frente con Él, estamos viviendo, andamos con Él. ¿Por qué no creerle a Jesús? ¿Cuánto Jesús ha hecho por tu vida y por la mía? ¿Cuánto Dios no ha hecho? El Espíritu Santo trabaja diariamente para que tú tengas vida y tenga en abundancia. ¡Qué hermoso! Entonces Pedro salió y vino, según él, al rescate de Jesús. No vino al rescate de Jesús porque yo dije anteriormente, según Pedro, y Jesús conocía el corazón de Pedro, sabía que él lo hacía con ese empeño.
Salió al rescate por los, en los amigos, en lo humano. Pero Jesús tenía el convencimiento. Jesús tenía el poder de convencer. Mire qué lindo cómo Jesús te pudo convencer a ti. Cómo Jesús pudo hacer el cambio en ti. ¿Se acuerda? Yo no sé cuántos de nosotros nos acordamos el día, el momento. Quizá era la mañana, quizá era el mediodía, quizá era la tarde, quizá era noche. No lo sé. El día pudo haber sido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. El día exacto que el Espíritu Santo vino a tu corazón y tú aceptaste a Cristo Jesús. En ese momento el Señor estaba viendo a nosotros profundamente, que nos llamó por nuestro nombre y estaba viendo más allá de lo que tú y yo no sabemos que somos capaces de hacer, pero Él puede ver en nosotros las posibilidades. Él puede ver en nosotros lo grande y que nosotros podemos ser. Él puede ver en nosotros el potencial que tenemos para nosotros poder sobrevivir y poder llevar el evangelio a toda criatura. Juan, todos lo hicieron, pero Pedro sobresalía entre todos ellos. Vamos a ver otro pasaje en Mateo 16:14. Mire, todos los tengo yo aquí porque ayer los estaba leyendo todos estos y yo decía, Dios mío, de verdaderamente cuando tú llamas a alguien, tú no te equivocas. El enemigo te puede decir, sí, tú no puedes, no, tú no vas a cambiar, tú no vas a poder hacerlo. Claro que nosotros por nuestra propia misión, por nuestra propia fuerza, no podemos, pero Cristo ve en nosotros más allá de lo que nosotros podemos o nos imaginamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, nunca me imaginé que yo fuese capaz de decirle a esta persona esto, de hablar esto, de haber hecho esto? No me imaginé, pero Cristo nos conoce perfectamente. Entonces aquí en el 16, en Mateo 16:14, dice así, mire, ellos dijeron unos, Juan, porque aquí Jesús los había mandado a ellos a evangelizar de dos en dos, y Jesús se había quedado orando. Ya Jesús los había alineado, los había equipado con la palabra y ya los había mandado, porque el tiempo de Jesús estaba ya casi acercándose al tiempo que Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Vienen ellos y van, y cuando vienen, Jesús los tiene en reunión y les empieza a preguntar cómo les fue. ¿Cómo me imagino yo que les empezó a preguntar mucho más allá de lo que dice la palabra? Porque estaban todos reunidos contándole cómo les había ido cuando ellos habían ido a evangelizar. Entonces dice, entonces ellos dijeron, mire qué lindo, me voy a ir más atrás. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, como diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que soy yo. Eso era lo que le estaba preguntando el Señor. Entonces dice, ellos dijeron, unos, Señor, dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. O sea que le decían a Jesús, dicen que el Mesías es Juan el Bautista. Otro, Señor, dicen que fue Elías. Otro, Señor, dicen que fue Jeremías. Otro, Señor, dicen que no ha venido. Pero Jesús les dijo, y vosotros, mire cómo a Jesús le interesa lo que usted y yo pensamos. Lo que usted y yo tenemos en la mente. Mire lo que Jesús les dijo. Y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy? Y los demás se quedaron pensando, porque ellos estaban hablando de todo lo de demás personas, pero no habían expresado su propia opinión. Y Jesús quería saber qué era lo que ellos pensaban de él, del maestro que les había dado todo ese conocimiento. Y nadie respondió otra vez, sino Pedro. Mire qué lindo. Entonces dice,
Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué lindo, que con qué autoridad, con qué emoción, con qué, le puedo decir, con qué actitud. Y los demás todos se quedaron mirando. Tal vez muchos lo pensaron, pero como yo decía, ¿cuántas veces hemos estado en una reunión de trabajo, de escuela, de algún lugar, pero no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a preguntar? Y muchos de ellos no se atrevían a contestar, pero Pedro siempre saliendo a favor, hablar a favor de Jesús, siempre hablando en bien de su maestro, siempre hablando. Y eso era lo que Jesús veía en Pedro. Jesús conocía que Pedro, y ya sabía. Ustedes piensan que Jesús no sabía que él le iba en este tiempo, que él le iba a negar. Claro que Jesús lo sabía todo. El mismo Jesús se lo había declarado, y no se lo declaró días antes o minutos antes o un día antes. Ya Jesús lo sabía desde hacía tiempo. Ya Jesús lo sabía, pero conocía que él era mucho más que eso, que Pedro era mucho más que eso. Entonces dice aquí, respondiendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, mire lo que le dijo a Pedro exactamente. Le dijo, bienaventurado eres, Pedro. Mire qué lindo. Bienaventurado quiere decir que 3 veces bendecido. Mire qué lindo, qué hermoso. Lo bendecía el Padre, lo bendecía Jesús y lo bendecía el Espíritu Santo. Qué gloria más grande, qué bendición más grande tener esa convicción que Pedro tenía, y qué grande bendición lo que Jesús le dijo a él. Le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios había dado a Pedro el discernimiento, había dado a Pedro la inteligencia, la sabiduría para poder ver lo espiritual. Qué hermoso. Entonces, y yo también te digo, mire, el Padre ya te bendijo porque Él te dio esa visión. Él te hizo que hablaras esto. Y yo, le dijo el Señor, y yo, mire qué lindo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Mire qué lindo. El Señor le dijo, como lo mismo tú me has dicho que yo soy el Cristo, yo también te digo que tú eres Pedro. Mire, tú eres la roca. Qué lindo. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? ¿Qué es lo que Cristo te dice a ti? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te dice a ti? Que tú eres. ¿Quiénes de nosotros no queremos saber qué es lo que somos para Él? ¿Cómo Él nos ve? ¿Qué es lo que Él ve en mí? ¿Qué es lo que Él ve en usted? Y mire, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice, a ti, no a todos los demás, a ti, mire qué lindo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que atares en la tierra será desatado. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir que si Él daba la bendición a alguien, estaba desatando bendición, que las puertas de los cielos se abrieran, las ventanas de los cielos se abrieran para traer bendición a alguien. Por eso el Señor lo respaldaba. Dice que Pedro solamente pasaba y la sombra de él sanaba. Él no necesitaba tocar a alguien porque Pedro era la persona así que el Señor necesitaba aquí en la tierra. Él te necesita a ti para que tú lleves el evangelio, no porque Él no lo pueda hacer. Él toca el corazón de las personas. Él es el que hace el cambio, pero tú eres el instrumento que va a llegar para llevar ese evangelio de paz a cada uno de las personas. Y vamos a leer el último en Lucas 9:31. Mire aquí, haz algo muy importante. Lucas 9:31. Aquí quiero que pongamos atención. Aquí vemos a un Pedro. Lucas 9:31. Mire lo que dice aquí.
Pedro era uno de los que Jesús tenía muchos con los que él andaba, que eran los 12, pero siempre se llevaba a Pedro, siempre se llevaba a Juan y a Jacobo. Pero Pedro, aquí otra vez Pedro, mire. Aquí dice, Jesús los había llevado y Jesús se había alejado un poquito de ellos. Les había dicho, espérenme aquí porque voy a orar. Entonces ellos estaban orando y probablemente hasta dejaban de orar por platicar entre ellos cuando oyeron que Jesús estaba murmurando, pero oyeron otras voces. Y se levantaron a ver quién era y dice que vieron a Jesús transfigurado y vieron a Moisés y a Elías. ¿Cómo ellos sabían que era Moisés y Elías? Porque Dios, recordemos que estaba usando la mente de Pedro. Dios era el que los hacía ver a con quienes ellos hablaban. Y algo muy importante, mire de qué estaba hablando Jesús. Yo no sé si usted ha leído esta parte y ha profundizado en esto. Mire sobre qué tema ellos estaban hablando. Mire lo que dice aquí. Dice que quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban hablaban de la partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¡Wow! Mire qué lindo. Yo no sé si usted alguna vez había leído y se había percatado de esto. Porque muchos hablamos de que estaban los tres juntos y todo, y hablamos de lo que hizo Pedro, de la voz que oyó del Dios Altísimo, pero no sabemos realmente de qué estaban hablando. Y aquí Lucas está relatando de lo que ellos estaban hablando. Y muchos decimos, pero si Lucas no estaba allí. Pero Pedro sí estaba, Juan sí estaba y Jacobo sí estaba. Y ellos fueron testigos de lo que ellos estaban oyendo allí. Entonces dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Mire qué lindo. Y dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que hagamos aquí una enramada. Siempre Pedro. Pero aquí fíjate que los grandes historiadores de la palabra de Dios dicen de que aquí hablaban de la partida de la partida de Jesús. Aquí dicen los grandes historiadores que Pedro realmente, lo que Pedro estaba haciendo allí no era queriendo adorar en sí a ellos, sino respaldar a aquellos hombres que estaban con Jesús siempre como siervo de Jesús. Él pensaba quizás que él se le ocurrió que en la mente de Jesús quería ponerles algo, porque ellos formaron algo importante en la vida de Jesús, en la vida de Dios. Fueron grandes hombres. Moisés representa el libertador y Elías representaba el hombre con autoridad y poder. ¿Se da cuenta? Entonces, y si ellos dos estaban ahí, era porque ellos representaban y jugaban un papel importante. Entonces, Pedro queriendo atender, ¿cuántas veces nosotros queriendo agradar a un hermano, a una hermana, le ofrecemos algo a alguien que ni es nada de nosotros y nomás solo porque está platicando con ellos, disculpe, quiere que le traiga una tacita de café, quiere que le sirva algo, quiere que le traiga algo? No, muchas gracias. Pedro siempre estaba dispuesto. Y aquí en lo último que vamos a ver, aquí me encanta a mí. Y aquí yo ayer cuando estaba preparando esto, estaba diciéndole, Señor, verdaderamente tú, cuando nos tocas nuestro corazón, nos muestras que somos importantes en tu vida. Nos muestras que realmente nosotros valemos mucho delante de ti. Y eso es lo que al enemigo no le gusta. Eso es lo que al enemigo le enfada y lo trae de que nos haga problema a problema. Mire lo que dice. Cuando en Marcos 16:7, con esto vamos a terminar. Con esto quiero terminar. Y aquí quiero mostrarles a ustedes lo mismo que el Señor me mostraba a mí ayer. Cuando él hablaba, fíjate, qué tan importante era Pedro en la vida de Jesús.
no solamente para Jesús, sino también para los ángeles. Mire, mire qué hermoso. Ahorita lo vamos a ver. Y usted dirá, ¿por qué dirá eso la hermana Lorena? Bueno, porque la Biblia me lo está confirmando a mí y me lo está diciendo cómo los ángeles estaban tan interesados en que Pedro, a ver, dijimos, Marcos 16, mire, le voy a leer aquí lo que dice. Fíjese bien lo que dice aquí. Dice aquí, me voy a ir un número antes. Y en el 16:5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Mire lo que le dijo el ángel. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? Una pregunta que les hizo. El que fue crucificado ha resucitado. Mire qué lindo. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar, les dijo. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero escucha aquí algo lindo. Mire, a pesar de lo que Pedro había hecho, aquí Jesús le demostró a Pedro de que eso estaba olvidado. Todo lo que tú has hecho antes de conocer a Cristo, todos los pecados que nosotros hicimos están olvidados. Que el enemigo no nos torture con eso. Mire qué lindo lo que dijo. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Mire qué lindo. Yo no sé si usted está entendiendo a perfección este mensaje, lo que Dios te está hablando a ti. No importa lo que tú hayas hecho. No importa cuántas veces le has fallado al Señor. ¿Quién no le ha fallado? No importa cuántas veces le vayamos a fallar, siempre y cuando nosotros lo hagamos inconsciente. No consciente, porque más vale, dice, no haberle conocido. Mejor hubiese sido no haberle conocido. Pero nosotros a veces actuamos y hacemos cosas que después decimos, Señor, perdóname. Mire lo que dice. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Yo no sé si usted entendió el mensaje de hoy. Póngame un amén ahí, por favor, o ya se me durmió usted. O ya se durmió también usted ahí. Acuérdese que los discípulos se dormían. Los discípulos les daba sueño y es lógico, es normal. Pero es ilógico que la palabra no entre a su mente. No importa lo que usted haya hecho antes. A veces el enemigo nos dice, no, tú ya perdiste, tú ya no eres. ¿Ya para qué? Pero Dios en su grande amor y en su misericordia. Fíjate, es que eso me hizo casi llorar a mí porque yo digo, Señor, como el ángel, hasta los ángeles sabían y estaban sabidos del amor que tú tenías para todos, pero lo importante que Pedro era, lo importante que nosotros somos en la vida de Dios. Nosotros somos muy importantes en la vida de Cristo. A veces nosotros nos sentimos pero tan mal, con una baja autoestima, porque hemos fallado delante de Dios, porque hemos dicho algo y decimos, ya el Señor ya no me ama, ya ofendí al Señor. Pero hay un corazón contrito y humillado. El Señor perdona, restaura, cambia. Y el Señor está con nosotros. Y a Él no le interesa. El enemigo es el que nos llama por nuestro pecado. Pero a Dios le interesa que nosotros seamos santos, que querramos vivir una vida santa conforme al corazón de Dios. Ve cómo Pedro jugó un papel importante en la vida de Jesús, que hasta lo último, fíjate, cuando después más allá, el tiempo lamentablemente no alcanza, pero después leí otro versículo donde Jesús se les aparece y Pedro también.
Pedro dice, como diciendo, a Pedro se le había olvidado que Jesús le había dicho que lo iba a hacer pescador de hombre, o no sé si porque habían pasado varios días ya después de la muerte de Jesús y ellos no habían trabajado, no se sentían quizás capacitados para ir a predicar, y Pedro dijo, voy a ir a pescar, y todos le dijeron, ok, yo voy también. Todos siguieron a Pedro. Pedro era el líder. Por eso Jesús tocó a Pedro para que Pedro fuera fuerte, para que Pedro fuera firme, para que Pedro fuera la roca. Cuando Jesús vio a Pedro, no vio solamente la roca que la cual habla la Biblia, sino que vio algo que él podía pulir, que él podía hacer una piedra hermosa. Y eso es lo que el Señor quiere hacer de ti. No importa que el enemigo nos tire dardos de pensamiento, que el enemigo nos diga que no valemos nada, que no somos nada. Nosotros somos en Cristo. Desde el momento que el Señor tocó nuestro corazón, desde el momento que Jesús vino a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, es porque nosotros tenemos un potencial grande, es porque nosotros tenemos habilidades que ni nosotros mismos conocemos. Yo te alerto el día de hoy, te invito el día de hoy a que tú prosigas en el Evangelio, a pesar de las cosas feas que estamos viendo hoy, que eso no nos debilite, que al contrario nosotros sigamos adelante. Si inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Ayer en la noche me pidió la hermana Rosy, especialmente por su hija. Ayúdeme a orar por la hija de ella, por Vanessa. Ella más allá dijo que nos iba a explicar algo, por lo cual ella no daba mayor información de su hija, y ya que me lo explicó a mí, lo pude entender. Y tiene toda la razón ahora. Entonces vamos a orar también por Andy especialmente, y por los demás. Todos estamos orando en la lista de peticiones también. Padre amado, misericordioso Dios, hoy día, Señor, nos presentamos delante de ti como nuestro único y suficiente Salvador. Nos presentamos a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres todo, Señor, que tú tienes planes. Ahora entendemos, quizás hasta ahora hemos entendido los planes que tú tienes para nosotros. Hemos entendido de que tú miras más allá de lo que nosotros mismos podemos ver, Padre. Gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos llamado. Padre amado, ahora especialmente te ponemos a toda nuestra familia en tus manos, Señor. A todos, desde el más pequeñito hasta el más anciano, bendito Dios. Te pido especialmente por Andy, el hijo de la hermana Susana, Señor. Nosotros no le conocemos, no sabemos quién es, no sabemos, Señor, su andar, su levantar, no sabemos nada de él, pero tú le conoces profundamente, tú sabes quién es, Padre amado. Hoy en este día nosotros te pedimos que extiendas tu misericordia sobre él, Padre Santo, que lo alientes, que soples en él, Señor, de tu vigor, que soples en él, Señor, que arranques, Padre Santo, todo espíritu, Señor, de desolación, todo espíritu, Señor, de tristeza, todo espíritu de depresión, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, lo venimos atando y lo ponemos cautivo, Padre Santo, bajo la planta de nuestros pies. Bendito Padre, tú eres el Dios todopoderoso. Tú nos has dado a nosotros las arras de tu Espíritu Santo, Señor. Tú nos has dado el poder, la autoridad, como dice tu palabra. Cosas mayores haréis vosotros si creemos en ti, Padre Santo. Nosotros creemos que tú eres poderoso, Señor, que tú eres grande y misericordioso. Extiende, Señor, entra en esa habitación, arranca todo yugo, toda cadena generacional, Padre Santo. Si hay pecado en esa casa, Señor, solo tú lo sabes, Señor. Rociamos de tu poderosa sangre sobre esa casa, sobre cada esquina, cada puerta, cada entrada, cada rincón, cada ventana, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Manda ángeles alrededor, Señor, de este joven para que luchen y peleen por su vida. Levántalo, Señor, sopla en él, dale entendimiento, Padre Santo. Avergüenza al enemigo, bendito Dios, y avergüenza la ciencia, porque la ciencia muchas veces, Señor, dice, da diagnósticos que no son, Padre Santo, o que quizás sí son, pero que en ti se rompen, Padre Santo.
Santo, que en ti, Padre Santo, hay poder y gloria, bendito Dios. Te pido ahora por la hija de la hermana Rosy, Señor, que ahí donde ella esté, Padre Santo, tu espíritu también llegue, Padre. El ángel de Jehová acampe alrededor de ella. Guárdala y cuídala, Señor, en el hueco de tu mano. Tú, Señor, amas a esta niña mucho más, Señor, que cualquier otra persona, quizás aún más que su madre, porque tú amas a nuestros hijos, tú amas, nos has amado a nosotros con amor eterno, más que nuestros padres, Padre amado. Te la ponemos en tus manos y a todos nuestros hijos, a los hijos de Lupita, a los hijos, Señor, de Maritere, a los hijos, Señor, de Nelly Toyos, a mi hijo, a los hijos de la hermana Marta Chávez, de Marta Chapa, Padre Santo, de Esther, Padre bendito, de Laura, de todos, del hermano Vega, de todos, Señor, los que estamos aquí. Yo no los conozco, muchos, pero tú sí los conoces. A la hermana Argelia Pineda, Padre, la hermana Sánchez, Padre Santo. Cada uno de todos los que estamos aquí, tú los conoces. Quizás alguien se me puede ir por alto, Padre, pero tú conoces los pensamientos y los sentimientos más profundos de nuestro ser. Bendito Dios, ahora te entregamos, Señor, toda nuestra familia. Gloria a ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, que el mensaje de este día, el devocional de este día, te pueda dar ánimos a ti, que te pueda dar ánimos a ti de decir: Cristo puede hacerlo todo y Él ve en mí otra cosa, otra persona que yo no veo, que quizás yo ni yo misma soy capaz de saber quién soy. ¿Quién soy? Qué hermoso, qué hermoso. Que el Señor les bendiga. Bueno, el próximo lunes 11 estaré viajando a Tierra Santa. Desde allá voy a estar pasando pequeños cortes para que ustedes puedan ver los lugares donde nosotros vamos a visitar, los lugares que nosotros vamos a ir, y vamos a estar dando gracias al Señor. Entonces no van a haber devocionales en esa fecha, entre el 11 al 24 que voy a andar allá, pero cuando ya regrese estaremos en los devocionales. También desde allá, como les dije, voy a estar dando algunos meditaciones, es la palabra correcta, meditaciones, y enseñándole los lugares hermosos que el Señor ha hecho en esa tierra santa, en esa tierra hermosa. Bueno, que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Para los que no saben, quiero aprovechar de decirles que vendemos boletos aéreos en lo que ya es lo secular mío, ¿verdad? En lo que yo trabajo, por si usted anda buscando a alguien que le venda boletos, que le ayude a comprar boletos. Bueno, nosotros vendemos boletos, vendemos seguros de viajero. Quiere ir a Tierra Santa, quiere ir a algún otro país, nosotros le podemos ayudar. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos el día jueves a las 3 de la mañana, hora de California. Que el Señor les bendiga. Shalom.